Hola a todos, en el video de hoy vamos a trabajar el tema de nomenclatura de los ácidos oxácidos. Entonces, en primera medida recordemos que estos ácidos tienen una estructura general que va a ser H, el no metal y el oxígeno. Bien, entonces, para empezar con la nomenclatura stock, vamos a tener en cuenta la siguiente estructura. Vamos a poner la raíz del nombre del no metal con la terminación ato, el estado de oxidación de ese no metal y la terminación de hidrógeno. Bien, entonces vamos a arrancar con este ejemplo. Lo primero que debemos hacer siempre es hallar los estados de oxidación del átomo central, es decir, del no metal. Bien, entonces, ¿cómo lo hallamos? Recordemos que el oxígeno siempre trabaja con -2, el hidrógeno trabaja con +1 y que la suma de las cargas debe dar 0. En este caso, como tengo 4 oxígenos, voy a tener 8 cargas negativas. Y como tengo 3 hidrógenos, voy a tener 3 positivas. Para igualar cargas positivas y negativas, el fósforo tendría que estar trabajando con un estado de oxidación +5. Bien, ahora, como ya tengo el estado de oxidación del fósforo, voy a empezar a construir el nombre. Mi no metal en este caso es el fósforo y su raíz es fosf. Le voy a dar la terminación ato, es decir, que será fosfato. Su número de oxidación es 5, es decir, que voy en fosfato 5 y le doy la terminación de hidrógeno. Esto se va a llamar fosfato 5 de hidrógeno. Vamos a hacer otro ejemplito. Entonces, en este caso tengo el carbono, voy a hallar su estado de oxidación. El oxígeno trabaja con -6, el hidrógeno con 2 y para igualar cargas, este va a tener una carga de +4. ¿Listo? Entonces, en este caso en particular, vamos a empezar a construir la nomenclatura. El no metal es carbono, es decir, que su raíz sería carbón. La terminación va a ser ato, voy en carbonato. Su estado de oxidación es 4, sería carbonato 4. Y finalmente de hidrógeno. Él se va a llamar carbonato 4 de hidrógeno. Bien. La nomenclatura sistemática es súper fácil. Si nos damos cuenta, esa nomenclatura tiene prácticamente lo mismo que la nomenclatura stock, es decir, esta parte que les acabo de subrayar en rojo es exactamente la misma. Raíz del nombre del no metal, terminación ato, estado de oxidación y terminación de hidrógeno. La única diferencia con la sistemática es que en ella se agrega la cantidad de oxígenos que tiene la molécula. En este caso, por ejemplo, oxígenos hay 4. Eso quiere decir que yo utilizaría el prefijo tetra, la palabra oxo para designar esos oxígenos y el resto del nombre lo voy a escribir como en la stock. Eso quiere decir que este nombre me quedaría tetraoxofosfato 5 de hidrógeno. En el caso del siguiente ejemplo, yo tendría que en el oxígeno hay 3. ¿Listo? Es decir, que eso sería trioxo carbonato 4 de hidrógeno. ¿Hasta ahí vamos? En el caso de la tradicional, la nomenclatura se organiza de la siguiente manera. Yo voy a poner la palabra ácido, que me indica que dentro de la molécula hay hidrógeno, la raíz del nombre del no metal y su terminación según los estados de oxidación. Entonces vamos con esta. Recordemos que el fósforo está trabajando con estado de oxidación de +5. ¿Listo? Ahora bien, si él está trabajando con su estado de oxidación +5, el fósforo trabaja con +3, +4 o +5. Él está trabajando con este estado de oxidación, el tercero. Es decir, que su terminación va a ser ico, según las reglas. ¿Cómo se va a llamar ese ácido entonces? Se va a llamar ácido fosfórico. En el caso del segundo ácido, ya sabemos que el carbono está trabajando con estado de oxidación +4 y podría hacerlo solo con +2 o con +4, es decir, que él tiene dos estados de oxidación. Al estar trabajando con el segundo, su terminación es ico, es decir, que este ácido se va a llamar ácido carbónico. Bien, vamos a poner unos ejemplitos, vamos a trabajar con este. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es sacar su estado de oxidación.
El oxígeno trabaja con -2, este con +1. La suma de cargas es 8, la suma de cargas positivas es 2 y para igualar positivas y negativas el azufre tendría que estar trabajando con estado de oxidación +6. Bien, entonces arrancando las nomenclaturas, vamos con la stock. En la stock tengo el raíz del nombre del no metal, que en este caso sería sulfur, la terminación ato o sulfato, que daría el estado de oxidación, que sería 6 de hidrógeno, sulfato 6 de hidrógeno. En el caso de la sistemática, lo único que hago es agregar la cantidad de oxígenos. Como tengo 4, entonces tendría tetraoxosulfato 4 de hidrógeno, 6 de hidrógeno, perdón. Y finalmente, en la tradicional tendría la palabra ácido y tengo que darle la terminación. El azufre trabaja con 3 estados de oxidación, +2, +4 y +6. Al estar utilizando el más grande, su terminación va a ser ico, es decir, que este ácido se va a llamar ácido sulfúrico. Vamos con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es el nitrógeno. Yo tengo -2 +1. Esto le va a tomar 6 cargas negativas. Esta va a ser una positiva. Para igualarlas, el nitrógeno va a trabajar con estado +5. Bien, ahora que ya tengo claro su estado de oxidación, voy a empezar a construir el nombre. En la stock, esto se va a llamar nitrato 5 de hidrógeno. En el caso de la sistemática, agrego la cantidad de oxígenos. Como tengo 3, entonces esto se llamaría trioxonitrato 5 de nitrógeno. Y finalmente, en la tradicional, el nitrógeno trabaja con estados de oxidación 3, 4 y 5 también. Entonces, como estamos trabajando con el estado de oxidación +5, eso quiere decir que ese ácido va a tener terminación ico y se va a llamar ácido nítrico. Bien, nos vamos con la nomenclatura de las sales neutras. Esta es sencilla. Recordemos que las sales neutras tienen dos tipos de átomos, un metal y un no metal. Entonces, para construir la nomenclatura stock, lo que yo voy a hacer es utilizar la raíz del metal y ponerle la terminación uro, del no metal, perdón. Y finalmente pongo el nombre del metal y su estado de oxidación. Entonces, vamos a empezar con este ejemplo. El no metal es el cloro, es decir, que su raíz sería clor. La terminación va a ser uro, es decir, que se va a llamar cloruro. D, el metal que lo acompaña es sodio y como el sodio tiene un solo estado de oxidación, no se pone. ¿Cómo se llamaría eso? Cloruro de sodio. En el segundo ejemplo, yo tendría el segundo átomo también es cloro, o sea, sería cloruro, y el nombre del metal es hierro. Iríamos cloruro de hierro. Y el estado de oxidación que está utilizando en este momento el hierro, según la ley de Aspas, va a ser +3. Es decir, que este compuesto se va a llamar cloruro de hierro +3 o 3 entre números romanos y paréntesis. En el caso de la nomenclatura sistemática, yo voy a utilizar prefijos de cantidad como siempre. Entonces, en este primer caso, yo tengo un solo cloro. Eso quiere decir que esta molécula se llamaría monocloruro. Y le voy a dar la cantidad de sodios que tengo. Como tengo un solo sodio, entonces esto se llamaría monocloruro de sodio. Ahora, en el caso de la segunda, que es FeCl3, yo tengo 3 cloros, eso quiere decir que esto se llamaría tricloruro de, y tengo un solo hierro, se llamaría tricloruro de hierro. En el caso de la nomenclatura tradicional, lo que voy a hacer es poner la raíz del no metal, la terminación uro y el nombre del metal con la terminación que le corresponda. En este caso, la sal es cloruro de sodio y ese sería su nombre. Si nos damos cuenta, es igual el nombre de la tradicional que de la stock. Y en el caso de la segunda sal, a este metal yo le voy a adicionar la terminación según su estado de oxidación. Yo tendría cloruro
para nombrar el no metal, y el hierro, como tiene dos estados de oxidación, más 2 o más 3, al estar trabajando con estado de oxidación más 3, va a tener terminación ico, es decir, que este compuesto se llamaría cloruro férrico. Vamos a ver ejemplos. Entonces, en este primero, la nomenclatura Stock me dice que eso se llamaría fluoruro de calcio. La sistemática me diría que eso se llama monofluoruro de calcio, y la tradicional me diría que eso se llama fluoruro de calcio o fluoruro cálcico. Bien, en el caso de esto, tengo que averiguar el estado de oxidación del cobre. En este caso, el azufre trabaja con -2 y el cobre trabaja con +2. La nomenclatura Stock de esto sería sulfuro de cobre 2, la sistemática sería monosulfuro de cobre, y finalmente la tradicional sería, como el cobre trabaja con dos estados, +1 y +2, esto se llamaría sulfato cúprico, sulfuro cúprico. Bien, vamos a detener el videito hasta ahí y vamos a continuar en el siguiente, con la nomenclatura de oxisales, sales ácidas y sales básicas. Un abrazo para todos.